Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos estos chicos a hacer su manualidad. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Yo te invito a que ahí donde tú estás, te pongas sobre tus pies, levantes tus manos y con una actitud de reverencia, de sumisión, te acerques a Dios y le digas: Señor, con tus propias palabras: Señor, yo he venido delante de ti a buscar tu rostro, porque quiero dejarme direccionar por ti. Espíritu Santo, así como decía David, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, Señor Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Yo quiero ser un hombre que teme a Dios, para que tú me reveles tu pacto, para que tú andes conmigo en intimidad, Padre. Padre, yo te pido perdón. En el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todo mi pecado, por todo lo que hay en mi mente, pensamientos que no te agradan, maquinaciones que yo sé que no te agradan, Dios, porque no se alinean contigo. Yo te pido perdón, Señor. Señor, te pido perdón por esas palabras incorrectas. Te pido perdón por esos sentimientos, esas emociones que muchas veces no sé frenar, no sé encauzar. Yo te pido perdón, Dios. Y te pido que hoy tú vengas a mi vida, Jesús. Sé mi Señor y mi Salvador personal. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Y que tú me das tu Santo Espíritu, quien me guía para tener comunión con el Padre. Espíritu Santo, ven y toma el control de este tiempo, de esta iglesia, de este espacio, y la palabra que tú has preparado llegue a mi corazón, forme mi carácter, me llegue a ser un cristiano que modele a Jesús, un cristiano que toma las decisiones para vivir como Dios quiere que vivamos sus hijos en estos tiempos, Señor. Señor, yo te doy gracias. Amén, Padre Santo. Bueno, hoy estamos con algo diferente. De pronto ustedes ven ahí un poco de oscuridad. Tenemos unas adecuaciones, entonces nos quedamos sin las lámparas. Pero tranquilos, seguimos, ¿sí o no? La predicación de hoy se llama El carácter en tiempos difíciles, o un carácter en tiempos difíciles. Esta semana salía con mis hijos, los llevaba al hospital, y en el hospital nos encontrábamos con una señora que iba, nos encontramos con una señora que iba a hacer sus diligencias médicas, y me dice: papá, mire, esa señora tiene el buzo que le hace promoción al LGTBI. Y yo le decía: ¿tú cómo sabes? Me decía: mira los logos que tiene y todo. Entonces yo le decía: vea pues. Y la señora era una señora normal, bien, no se veía que tuviera de pronto como inclinaciones incorrectas, y iba como con un hijo. Creo que era el hijo, porque hablaban así. Entonces yo decía, como muchas veces, pensaba, yo le explicaba, como muchas veces cuando uno no conoce una verdad, puede publicarla sin darse cuenta si esa verdad es buena o es mala. Entonces yo decía: de pronto a esta señora le pasa eso, no entenderá, no sabrá el trasfondo de lo que ella está haciendo de publicidad a través de su camiseta. Pero eso es normal, yo les decía a mis hijos: eso es normal, porque hoy en día la gente se coloca todo con la bandera del LGTBI. No todas las personas, muchos.
Y muchos, eso no está mal. No, es que eso me lo regalaron. Cuando yo conocí de Cristo, a nosotros nos enseñaron a ser radicales, a que éramos luz. Y muchas veces nosotros desconocíamos cosas que traíamos del mundo, que hacían parte de nuestro carácter, pero que al conocer a Jesús aprendimos a andar juntamente con Él, que ya no vivimos nosotros, sino que el que vive dentro de nosotros es Cristo. Entonces yo le explicaba eso a mis hijos ese día que fuimos al médico. Entonces, como un pequeño tip de el carácter en tiempos difíciles. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 7. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Los invito a que lean conmigo. Pero antes de eso quiero que le den un gloria a Dios a Jesús. ¿Gloria a Dios? Gloria a Dios. No, pero que esa energía, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no consideran nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las imaginan, son de los que se las imaginan para meterse en las casas de otros y ganarse en la confianza de las mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres dichas personas siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Amén. Amén. Como dice el título, el carácter del hombre o de la mujer en tiempos difíciles. Y yo colocaba unos emojis de alegría, de tristeza, de asombro, de ira, de furia, de amor. Eso es nuestro carácter. Dice, carácter es, lo nombra psicología, le da el concepto de, son reseñas a un conjunto de formas de ser y sentir, rasgos de la personalidad y formas de reaccionar con los demás que tiene una persona. Son tendencias a comportarse de determinada manera en algunas situaciones. ¿Sí entendieron? ¿Qué es carácter? Ustedes dirán, pero Diego dijo tanto que quedó así como un bulto de alambre. ¿Sí? Miren los emojis. Eso nos pasa a nosotros durante el día, ¿cierto? Durante el día tenemos una cara feliz, amamos, nos sentimos vanidositos, nos da furia cuando nos pisan en el Transmilenio, cuando nos empujan, cuando llegamos tarde y es por culpa de un trancón de cobijas. Entonces, le vuelvo y le leo qué es carácter. Dice que en psicología dan el concepto de que son reseñas a un conjunto de formas de ser y de sentir que lo identifican a uno. Lo voy a hablar en términos más. cada uno. Son ese conjunto de formas, de actitudes
actitudes, de ser y de sentir y de florecerlo, de hacernos ver ante los demás cómo es nuestra personalidad. Entonces dice, según lo que nosotros veíamos, Pablo es el líder espiritual de Timoteo, ¿cierto? ¿Sí se acordaban de eso? Que Pablo es el líder espiritual de Timoteo. Y Timoteo tiene una cualidad muy, muy exclusiva. Timoteo desde la niñez, lo dice más adelante este capítulo, ha sido formado en principios espirituales a través de su mamá y de su abuela. ¿Por qué? Porque su papá era griego, entonces quien eran judías era su mamá y su abuela. Pero fueron mujeres que se determinaron a sembrar en el corazón de su hijo y su nieto la semilla de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos siendo llamados. Nosotros como tíos, tú de pronto como abuelo, como sobrino, como amigo, como padre, estamos siendo llamados para sembrar en el corazón de las nuevas generaciones la semilla de la palabra de Dios. Y Pablo le hace una clara advertencia a Timoteo. Y le dice, estas son señales de alerta, Timoteo, para lo que va a venir, para tiempos futuros y no muy lejanos. Y tú sabes que son señales de alerta, miremos la siguiente diapositiva. Las señales de alerta, o de advertencia, o señales que nos ofrecen seguridad. Las señales de alerta, de advertencia, nosotros las vemos mucho en los sitios donde están haciendo aseo, en los sitios donde están construyendo, ¿cierto? Y uno pasa y ve los carteles y uno como que se agacha, como que evita. Esa es nuestra reacción cuando vemos estas señales de alerta, ¿cierto? ¿A ti te pasa? Sí. O tú pasas por encima y ¡pum! Tumbó la escalera, se llevó la pintura. No, las señales de alerta nos dicen, ojo, ojo, si pasas por ahí pasa algo, puede suceder algo. Nos está advirtiendo, ¿cierto? Esas son las señales de alerta. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Y de paso nos lo está haciendo a nosotros. Nos lo está diciendo a nosotros. Hay señales de alerta para estos tiempos. Amén. En este tiempo, este es un tiempo que está marcando la historia de la iglesia a nivel mundial. Porque son tiempos donde el carácter de las personas ha florecido para endurecerse, para apartarse de Dios, para hablar abiertamente que se han opuesto al propósito, al poder, al señorío de Jesús. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo y a nosotros. Dice, estos tiempos son tiempos malos, en los tiempos postreros. Pero tú dirás, uy, o sea, que estamos en los tiempos postreros. Y mientras yo investigaba y buscaba qué son los tiempos postreros, dice que los postreros días comenzaron con la venida de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, fue a la cruz, ese periodo, después de ese periodo inician los días, los tiempos postreros. Y son las características de una época. Porque, seamos sinceros, yo siempre decía, bueno, pero los tiempos postreros, que estamos en los tiempos finales, y uno lee la historia, y cuando estuvo la plaga negra en Europa, yo me preguntaba y yo decía, bueno, esta gente puede haber dicho estamos en los tiempos finales porque murió una tercera parte de la población de Europa. Eso es tremendo, ¿cierto? Yo veía un documental y decía que una de las
de las epidemias más fuertes que ha habido en la historia, registrada en San Google y en otros medios, decía que era la plaga negra porque había arrasado con una tercera parte de la población europea. Entonces yo me preguntaba, bueno, y esa gente en esa época pudo haber dicho, estamos en los tiempos finales, se va a acabar el mundo. Y tú escuchas mucho, estamos en los tiempos finales, porque se hablan de guerra, se hablan de terremotos, porque hay una inmoralidad que es extremadamente abierta. Pero resulta que entonces cuando yo descubría esto, que los tiempos finales o los postreros días son las características de una época. Y yo quiero que de pronto pensemos en eso. ¿Qué está caracterizando a esta época de acuerdo a lo que leímos? ¿Lo volvemos a leer? ¿Cómo son los hombres de esta época? Cuando digo hombres, no quiere decir únicamente nosotros, el género masculino. Cuando la Biblia dice hombre, se refiere a hombre, mujer, niño, niña, anciano, o sea, la humanidad en general. La advertencia es: Timoteo, quiero que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, o sea que son tiempos difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Sí ve el carácter de las personas? Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Y a mí me cuestiona porque Mateo 24:12, le voy a leer la Biblia de las Américas. Mateo 24:12 dice: y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tremendo, ¿cierto? El amor a sí mismo es enaltecer el ego. Es primero yo, segundo yo, y si queda algo, para yo, para el yo. ¿Cierto? Eso están en los últimos tiempos. Y dice que debido a tanta maldad, a tanta iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y saben quiénes son esos muchos? Serán las personas que tienen bandas delincuenciales, serán las personas que se drogan y tienen un estado ya muy degradado, o serán las personas que cogen las armas e imponen a la fuerza un liderazgo. No. Déjeme decirle que la Biblia nos dice que el amor de muchos se enfriará, es el amor del creyente. Es el amor de nosotros, porque el primer mandamiento, Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como el ego está tan enaltecido, ¿cierto? Si tú te das cuenta, estamos en una sociedad donde no nos sometemos, hablemos del hogar, son duros, son indiferentes, los dos trabajan, los dos dicen yo puedo salir adelante, yo puedo salir sola. Entonces se ha endurecido el corazón y como dice acá, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Entonces ya no hay compasión. Y ahorita ¿sabes cuál es la lucha de las iglesias? Que la gente traiga almas a la iglesia. No, hay una lucha más grande, que al menos ellos vengan a la iglesia, los que conocen. Esa es una lucha más grande, que la gente conoce de Dios y ya no quiere ir a la iglesia. Y yo les abro el corazón. Mire, a mí me dolía saber de líderes, de pastores que iban a la avanzada
que los conocía en otros ministerios, iban a la avanzada, ganaban, conquistaban, y hoy están a un lado, sentados, heridos, argumentados. Y hablaba con alguien y me decía, ay, Dieguito, es que yo no tomé ese seminario, porque es que la madrugadera, porque es que acostarse uno tarde, es que uno llega tarde de allá, y solo era una vez a la semana que estaban en esa denominación haciendo un seminario, y era por 2 meses. Y yo decía, Dios mío, esto no se escuchaba en mi época cuando yo conocí de Jesús. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Y yo le decía, mira, pero tú no tienes tantos años, tú eres joven. Me decía, Dieguito, pero es que me levanto temprano, me canso, de aquí para allá, de ahí para acá. Por eso mismo, porque estamos como Marta, afanada, turbada, con tantas cosas. Entonces, por eso dice que la gente solo tendrá amor por sí misma. Y es una lucha que la gente venga a la iglesia. Ahora es una lucha más grande que invitemos a otro a la iglesia, que lo consagremos para Jesús, que hablemos de Jesús, que digamos, Jesús, hoy vine a la iglesia y traje 1 para ti, 2 para ti. Que sembremos esa pasión en otros para conocer de Jesús. Y dice que el amor de muchos se enfriará. Ojo, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor hacia otros? Y eso es una lucha. Mire, cuando Dios me daba esta palabra esta semana, el primer confrontado fui yo le soy sincero. Porque hay personas que uno no tolera. Hay personas que están de pronto muy cerca al círculo de uno, que de pronto no les gusta a uno como ellos hablan, como ellos piensan, como ellos lo tratan a uno, como uno ve que ellos perciben las cosas de parte de uno. Pero son ese círculo que Dios dio, y a mí me confrontaba, y como el martes Dios me daba esta palabra, y yo decía, uy Señor, yo siento como una cosita, como una piquiña por esta persona, como que me quiero rascar, ¿cierto? ¿No le ha pasado? O tú con todos así, oye, ay, tan linda, ay, tú eres tan especial, ay. ¿Sí? ¿Tú eres todos así? ¿Con todos? Yo no sé tú, te felicito, pero hay veces que me cuesta otras personas. Y tengo que ir y orar y decirle, Señor, yo soy cristiano. Señor, tú me dices que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, tengo que perdonar. Señor, tengo que olvidar. Señor, tengo que sembrar tu palabra en esa persona. Señor, y tengo que avanzar con un corazón sano. Entonces, un corazón que cuide ese amor, para que ese amor no se apague, como dice Mateo 24:12, que el amor de muchos se apagará, se enfriará. Amadores de sí mismos, ¿cierto? Y su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Eso sí se ve. ¿Saben por qué? Porque nosotros queremos mostrar. Y por eso es que nos tomamos esas selfies cuando estamos así como celebrando ese plato, ese pescado que se sale, y estamos en tal restaurante y todo, y uno como que quiere mostrarse, y como que los comentarios, tantos comentarios, tantas vistas, y nos gusta enaltecernos, ¿sí o no? La mayoría somos así. Y yo digo, Señor, esa naturaleza hay que llevarla a la cruz, porque eso es del mundo. Eso es del mundo. En los postreros días, los corazones se endurecerán. Serán amadores de sí mismos, amarán más el dinero. Y yo ayer me decía, no, mire todo lo que le dan a esta niña para que ella haga, para que ella pueda hacer sus cosas. Y yo decía, tremendo, porque papá me tiene trabajando todo el tiempo.
la mamá mantiene trabajando todo el tiempo, entonces ¿qué hacen? Darle gusto a la niña y que la niña se distraiga solita, porque los papás no están con ella, porque los papás llegan tarde. Entonces van tras del dinero, tras del dinero, tras del dinero, y no ponen disciplinas, no dan prioridades. Y si uno les pregunta, están llenos de deudas, están llenos de compromiso, tengo que pagar esto, no, yo no puedo dejar el trabajo, no, y mi esposo no puede dejar el trabajo, porque ¿cómo nos damos este nivel de vida? Y los hijos solitos, amadores del dinero. Tenemos que aprender a ser equilibrados. Dice, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Dicen que la generación que viene después de nosotros es una generación que no agradece. Es una generación que todo lo tiene en la mesa. Y si no es como les quieren ellos, se ponen de mal genio, hacen pucheros, no lo toman, no lo comen, se paran, se van. No recogen el plato de la mesa. Pero no me quiero como adelantar porque dentro de 8 días Dios me da esta palabra para llevarla a los niños y preadolescentes. Hoy la estoy llevando a los adultos. Entonces, dice que son personas que no honran a sus padres. ¿Y qué dice la palabra de honra a tu padre y a tu madre? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero honra no es, ay mamá, yo te amo, papá, yo te amo, y solo amor, y lo endulce, y lo lleva, y lo trae. Hay que proveerles. Honrarlos es proveerles. Honrarlo es si los zapatos de mi papá o de mi mamá están muy viejitos, muy gastados. Oiga, yo tengo que comprarle unos zapatos. Es sembrar en ellos. Es sembrar, es que yo produzca para yo darle a ellos. Porque de solo amor no se vive la gente. De solo palabritas bonitas no se vive no se superan las personas. De solo llamaditas. Y es que yo amo a mi mamá o a mi papá, y ellos me aman porque es que nos hablamos, porque es que nos consentimos. Y dice, hónralos, es siempre en ellos, ayúdalos, dales una palabra de aliento, haz que Jesús nazca en el corazón de ellos, haz que ellos sean pastoreados, llévalos a que ellos se dejen pastorear por el Espíritu Santo. Por eso Hechos dice 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa son tus papás. Cuando yo era niño, mi papá nos enseñaba algo muy importante. Él nos daba 3 principios. Nos dio siempre 3 principios y era como la gotera. Decía, número 1, ustedes tienen que estudiar. Porque el estudio nadie se los quita. Y el estudio no lo pierden. Número 2, ustedes tienen que ver por su mamá cuando ella esté viejita. Ustedes tienen que darle a su mamá y a su hermano, mi hermano es discapacitado. Y número 3, ustedes no van a coger a su mamá de empleada de servicio. Ese era algo que era el pan diario de él hacia nosotros. Ustedes tienen que estudiar, prepararse, tener un mejor futuro. Número 2, ustedes tienen que velar por su mamá cuando ella no pueda valerse por sí misma. Ustedes tienen que cuidarla, tienen que proveerle. Y número 3, nunca van a tener a su mamá de empleada. Que su mamá sea la empleada de sus hijos o la empleada de su casa. Y así nos formamos. 6
Y todos los 6 hijos nos formamos así. Mi mamá visita periódicamente a cada uno de sus hijos. Y escasitamente por ahí lavará el plato donde ella come. No más. Ni las esposas de mis hermanos, ni mi cuñado permiten que mi mamá levante un plato, lave la cocina, nada. Mi mamá fue a visitarnos, mi mamá fue a descansar, mi mamá. ¿Tú atiendes hacia tu mamá? ¿O ella es la que te atiende a ti? A mi mamá le damos una cuota. ¿Y mamá qué necesita? No, nada. Mamá que quiere de madre, no, nada. Todo no nada, porque ya uno tiene que ver qué le regala, porque pues sí, gracias a mi Dios ella tiene ya la posibilidad de estar bien en todo aspecto, y la gloria es para Dios. Entonces uno dice, bueno, llevémosla a comer esto, llevémosle aquello, y esto es lo que a ella le gusta, llevémosla. Eso es honrar a los padres. Eso es ser agradecido con los padres. Y acá dice que en los últimos días eso se perderá. Pero en el pueblo de Dios no se tiene que perder. En el pueblo de Dios tenemos que ser agradecidos. Yo tengo que velar por mis papás. Soy yo. No es mi esposa, porque ya tiene los de ella. Yo tengo que velar por mi mamá, por el bienestar de mi mamá. Y le ayudo a mi esposa para que ella ayude a sus papás. Bien. Yo ayudo a mis suegros. Él hace parte del trabajo que yo tengo. Yo le di a él 3 contratos y él se gana a plata los 3 contratos. Y es un beneficio que él está recibiendo. Eso es honrarlos. Amén. Entonces dice que el carácter en los últimos tiempos es difícil. La gente hablará de la verdad, pero ¿saben qué? Hablarán de ser buenos, pero su conducta dice todo lo contrario. ¿Tú sí has visto personas así? Pero para eso, para nosotros detectar el verdadero carácter de las personas, no de lo bonito que hablan, no de las cosas que transmiten por las redes, para eso es importante que nosotros entendamos la verdad de la palabra. Que nosotros digamos, bueno, ¿qué hay de esto que acabamos de leer en mi carácter? Dice, ¿será que eso hay algo en mí? Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Será que yo soy de esos? ¿O por el dinero? Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de las cosas de Dios. Yo me burlo de las cosas de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Yo soy malagradecido con lo que Dios me ha dado, con mi papá, mi mamá. No consideran nada sagrado. No amarán ni perdonarán. ¿Será que yo amo de verdad al que me cae mal, al que de pronto me trata así? Yo no he perdonado. Pregúntate, ¿a quién no has perdonado? ¿A quién no has perdonado? De verdad, de verdad. Y yo le decía, yo decía, Señor, ¿a quién no he perdonado? Calumniarán. No tendrán control propio, dominio propio, templanza, ¿cierto? Serán crueles. Es que yo soy así, de malas. Él está así porque se lo buscó. Eso es ser crueles. Y odiarán lo que es bueno, y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Traicionarán a sus amigos, a sus jefes, a su pareja, los abandonarán. Eso es traicionar. Serán imprudentes. Y yo decía, uy, Dios mío, uno muchas veces es imprudente con las palabras, y muchas veces uno se ríe de su imprudencia y quiere que la demás gente se ría con la imprudencia, ¿cierto? Y yo esta mañana cuando venía para acá, la vecina tenía la licuadora, y esa licuadora no es licuadora, sino tractor, que entonces
vecina y decirle, oiga vecina, qué bonito suena su tractor. Me despertó. Entonces yo decía, se me venía la palabra, eso es ser un imprudente. Porque yo lo puedo ver como un chiste y me río y todo, y la otra persona, sí. Pero es una imprudencia que la puede herir, que la puede argumentar, ¿cierto? Y hoy en día eso se ve mucho, la imprudencia. La imprudencia. La imprudencia que no honra a su líder espiritual, sino que habla de él como y delante de él. ¿Sabe qué es? Que no me gustan sus zapatos. Es que el color de los zapatos no va acorde con el pantalón. Es que no me gusta cómo habla, parece que estuviera regañando a todo momento. Entonces, muchas veces la imprudencia, hay que decir las cosas, pero saberlas decir y en el momento justo y con las palabras correctas. Se llenarán de soberbia, de altanería, de rebeldía, y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es ese único poder capaz de hacernos obedientes a Dios? La palabra. Estudiar la palabra. Y vea lo que dice acá. Pablo se dirige a Timoteo diciendo, esté alerta de las mujeres. Dichas mujeres, dice el versículo 7, siempre vendrán tras la verdad. O sea, hablemos en sentido general. Esas personas siempre vendrán tras la verdad. Ayunarán, orarán, leerán la Biblia, pero nunca dicen, pero jamás lograrán entender la verdad. Yo decía, tremendo Señor, y me botaba de rodillas y le decía, Señor, perdóname. Perdóname si soy religioso, perdóname si me he vuelto legalista, perdóname, Señor Dios, si soy imprudente, perdóname si tengo un versículo bíblico y lo leo y no hace nada en mi corazón y mi carácter sigue siendo el mismo y mi fruto sigue siendo el mismo. Yo le decía, Señor, perdóname porque eso es lo que habla este versículo, que buscan la verdad pero no logran entenderla, y al no lograr entenderla no vivimos, y por eso no se ganan almas, y por eso no perdonas, y por eso odias, y por eso rechazas, y por eso es imprudente, y por eso no tiene sueños, no tiene visiones, por eso no diezmas, por eso no ofrendas como debes, porque no has logrado entender la verdad, no has logrado vivir la verdad, no has logrado que esa verdad baje al corazón y florezca verdaderamente como debe de ser. Y el carácter sigue siendo un carácter de una persona del mundo. Por eso decía, esta es una palabra de alerta. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está? Y para cerrar, Gálatas 5:16, le voy a leer la traducción lenguaje actual. Bueno, pero ánimo, no se sientan regañados, yo los veo todo con la cara así. No, ánimo. Ya vimos lo que es el carácter de las personas del mundo de los últimos tiempos. Pero nosotros los cristianos, dice Gálatas 5:16, por eso les digo, yo les voy a leer la traducción lenguaje actual, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Obedezcan al Espíritu de Dios. Déjense guiar por el Espíritu de Dios, nos dice la palabra. Y así no seguirán, no se irán, no buscarán, no harán lo malo. ¿Cierto? Y
nos saltamos al versículo 22 y 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. Eso es el fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter. Eso es un trabajo que se tiene que hacer diariamente. Miren, es mentiras que la persona nace y muere como es. No sé cómo se cuenta. Cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando nosotros dejamos que esa verdad transforme nuestro corazón, nuestro carácter es transformado. ¿Por qué? Porque yo cuando leía esto yo decía, bueno, y muchos dirán que es que yo no puedo cambiar, es que yo soy así. Y Dios me mostraba, me llevaba a Moisés, un hombre impetuoso. Y después de un gran proceso de Dios dice que no había hombre más paciente sobre la tierra. De tener un carácter impetuoso. ¿Se acuerdan cuando mató al egipcio? Eso era porque, no, que oiga, no le haga eso. Tranquilo. Porque era un hombre colérico, un hombre que se sublevó, que no controló su temperamento, su ira, y mató al egipcio. Y después de un proceso que Dios lo lleva a Madián, lo lleva al desierto, lo lleva a liderar el pueblo, un pueblo testarudo, un pueblo rebelde que lo único que hacía era doble rodilla y doble rodilla. Dios lo pasa de un extremo al otro extremo, porque cierra el periodo de Moisés diciendo, no había hombre más prudente, más paciente sobre la tierra que Moisés. Tremendo, ¿cierto? O sea que Dios sí transforma nuestro carácter. Sí lo transforma cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo, llénanos de tu fruto, llénanos de tu gracia, tómanos y haz lo que necesitas hacer en nosotros. ¿Tú sí eres capaz de decirle eso a Dios? Señor, aquí estoy, fórmame. Pero te va a pasar por el medio y ay, pero Señor, ¿por qué me puse a pedir eso? Pero tenemos que pasar por eso para que Dios haga en nuestro carácter, en nuestro corazón, lo que Él necesita hacer. Amén. Desarrollar actitudes internas de amar, crecer, creer y adorar para que la apariencia externa tenga sentido. Porque podemos aparentar una falsa espiritualidad, un carácter incorrecto. Pero cuando nosotros verdaderamente creemos a la palabra, nos volvemos adoradores y amamos, Dios empieza a hacer algo acá y se refleja en todo nuestro ser. Amén. Los creyentes necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra, ya que la ignorancia nos puede convertir en blanco fácil del engaño. Eso fue lo que se vio en estos tiempos de elecciones. Muchos cristianos se dejaron engañar por las redes. Ay, verdad, pero es que él dijo que él quiere en Dios, que él ama a Dios, él dijo que iba a ayudar al cristiano. ¿Saben por qué? Porque no conocen la verdad y se dejan creer lo que están diciendo, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por eso tenemos que estudiar la palabra, profundizar en ella. No cedamos a las presiones de la sociedad. ¿En qué estás cediendo? ¿En tus sentimientos? ¿En tu sexualidad? ¿En cómo formas a tus hijos? ¿En cómo le hablas a tus nietos? ¿En qué estás cediendo?
que si digo la verdad, los voy a perder, los voy a herir, los voy a ofender, los voy a apartar. No, la verdad es verdad. Y vea lo bonito, enfrente la maldad como Dios quiere que sus hijos vivan. Eso quiere decir, vivamos como hijos de luz. Vivamos verdaderamente modelando a Jesús. Porque el carácter de las personas que no conocen a Dios modelan una vida como lo que acabamos de leer. Nosotros tenemos que modelar una vida que sea Jesús nuestro centro, que sea Jesús el que vive en nuestro corazón. Amén. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, vamos a bendecir este espacio. Acuérdese que estos son tiempos de señales de alerta. Esta es una palabra de señales de alerta. Amén. De advertencia. Levanta tus manos. Te invito a que levantes tus manos. Te invito a que piensa por un instante cómo estás. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo las percibes? ¿Cómo está tu corazón? Vimos el carácter de las personas que no aman a Dios, que muchos de ellos dicen Señor, Señor, pero de palabra, mas su corazón está lejos de Él. Yo te invito a que te sinceres con Dios y le digas, Señor, mi corazón está así. Mi corazón no ha podido perdonar. Señor, mi corazón no ha podido olvidar. En mi corazón hay resentimiento, hay dolor, Señor. Señor, en mi corazón hay burla. Me burlo de los demás, menosprecio a los demás. Voy tras del dinero, Señor. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, quiero sincerarme contigo. Dígale, quiero sincerarme contigo, Dios. Quiero que tú seas mi consejero, Espíritu Santo. Y tú, Jesús, sea mi libertador. Rompa las cadenas que hay en mi corazón que me están llevando a tener un carácter que no va acorde a la palabra, a ser hiriente, a ser explosivo, agresivo. Hoy todo eso lo sujeto en la cruz. Y hoy recibo al Espíritu Santo. Dígale, hoy recibo el fruto del Espíritu de Dios. Hoy me lleno del fruto del Espíritu Santo. Hoy me lleno del amor de Dios. Hoy me lleno del gozo. Y dejo en la cruz la amargura. Dejo en la cruz la melancolía. Dejo en la cruz la baja autoestima. La autocompasión la dejo en la cruz. Hoy me lleno, dígalo, hoy me lleno de la paz del Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que me lleva a entender que tú tienes el control de mi vida. Porque yo te lo entrego, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor Dios. Señor, dame tu bondad. Dame tu misericordia, Señor Dios. Señor, necesito crecer en la fe, dígale. Necesito crecer en la paciencia, Dios. Necesito, Dios, tener dominio propio. Necesito benignidad, Señor Dios. Señor, dame tu fruto, Espíritu Santo.
Trabaja en mi carácter tu fruto, Espíritu de Dios. Dígale, trabaja en mi carácter tu fruto, Espíritu Santo. Hoy me has enseñado cómo es el carácter de los hombres malos en los últimos días. Señor, yo no quiero nada de eso, yo quiero más de ti, dígale. Yo quiero que tu palabra se revele a mi corazón. Yo quiero dejar la religiosidad. Quiero creer, Señor, quiero dejar en la cruz, creerme que soy más que los demás. Que no voy a la iglesia porque ellos son tan pecadores como yo. Que son más pecadores que yo. La crueldad. Señor, háblanos con tu Santo Espíritu, Señor Dios. Sedúcenos a tus brazos, Señor Dios. Señor, bendice a las personas que están conectadas, Dios. Señor, yo te pido que la sangre que Jesús derramó en su costado sane el corazón, sana nuestro corazón de todos los que están heridos, Dios, y no pueden perdonar, de todos los que están llenos de resentimiento, de odio, de rechazo. Hoy sánanos en el nombre de Jesús. Dile, sáname, Señor Dios, sáname por medio de esa sangre, libérame, Señor Dios, del odio, libérame del resentimiento, Señor. Sana esa herida, Señor Dios, esa herida que no me deja perdonar, esa herida que no me deja perdonar, Señor Dios. Haz que yo pueda cerrar ese ciclo, Señor Dios. Señor, yo te pido que mi carácter, Padre Santo, sea un carácter que ame a los demás, que yo pueda acercarme a los demás, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido que hoy derrames tu Espíritu sobre cada persona que está conectada, Señor Dios. Aquellos que son explosivos, aquellos que no tienen dominio propio, Dios. Yo te pido que tu Espíritu, Señor Dios, que tu Espíritu les dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que ellos aprendan a tener dominio propio, que aprendan a tener autocontrol, Señor Dios. Aquellos que no son bondadosos, que no son misericordiosos, Señor Dios, que tratan mal a los demás, que no siembran en el pobre, que no tienen compasión, Dios, del que está mal. Yo te pido que tú cambies, Señor, y pongas misericordia, Dios. Aquel que no tiene paz, que no puede dormir, que lo atormentan, Dios, los problemas, las necesidades. Yo te pido que tú vengas y los visites y les des paz, Señor Dios. Señor, en el nombre de Jesús, dales fe a aquel que no tiene fe y busca refugiarse en los médicos, busca refugiarse en el tarot, busca refugiarse en los brujos, busca refugiarse en consejos de hombres que no te temen. Señor, yo te pido que tú los levantes en fe. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Señor, te doy gracias porque tú me llenas. Dígale, tú me llenas con tu Espíritu, Señor Dios. Gracias, Señor, porque esta es una mañana de libertad. Señor, bendecimos la iglesia Generaciones Misión. Bendecimos esta iglesia, bendecimos a los pastores Diego y Ruth, bendecimos a sus hijos, Dios, Señor, y despiértanos, Dios, para ganar gente. Despiértanos, Señor Dios, para llevar tu palabra, para ministrar al corazón de muchos, Dios. Que yo anhele servirte, Dios, que yo anhele, Señor Dios, modelar a Jesús, modelarlo, vivir como Jesús quiere que yo viva en estos tiempos. Gracias, Señor Dios, gracias por esta iglesia. Amén, Padre Santo.